¿Qué tal? Teresa Espinosa para la Universidad Autónoma del Noreste presenta un zacatecano bien lagunero. Una entrevista de la materia de comunicación oral con el profesor Luis Solares. El día de hoy tenemos el gusto de tener la presencia del señor Jesús Torres. ¡Vamos allá! Buenas tardes, señor Jesús Torres. Buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí. Esta entrevista es titulada Un zacatecano bien lagunero y por supuesto que es por su origen, Río Grande, Zacatecas. Así es, con mucho orgullo, una de las ciudades pequeñas pero muy bonitas del estado de Zacatecas, actualmente llamada el granero de la nación. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que a los cultivos, sobre todo el frijol, llegan a esa ciudad para ser transportados en diversos transportes, como el ferrocarril, como en trailers, como en camiones a distintas partes del país. Sí que es muy interesante este dato. Muchas personas se quedan con una perspectiva nada más del estado de Zacatecas sin conocer más allá de ello. Actualmente es la quinta ciudad más grande del estado de Zacatecas, además de que fue cuna de la revolución. Sé que usted no vivió en esa época como tal, pero algo que le compartieran sus padres, ¿alguno de ellos vivió un hecho histórico? Claro, mi mamá Virginia Adame, ella sufrió los estragos de la revolución porque llegaban los alzados a la casa de mi abuelito Mel. Y si ha llegado en el momento en que andan ahí mi madre y mi tía Andrea, se las habían llevado como soldaderas. Afortunadamente había quien avisara y mi abuelito las escondía en un sótano. Lo que hacía es que les daba borregos o chivas para que comieran los alzados. De alguna u otra manera se las ingeniaba para evitar Claro. este tipo de ataques o asaltos. Así es. Perfecto. Antiguamente este río era conocido como el río de las grandes aguas corrientes. ¿Qué nos puede decir sobre el río? Bueno. ¿Alguna experiencia que tuviera con ello o cómo lo recuerda? De donde es mi madre, que se llama la colonia Emiliano Zapata, arriba a varios kilómetros se encuentra la presa del Cazadero. Es la que capta toda la lluvia en gran parte de esa región y desemboca a Río Grande, el cual viene a dar hasta acá lo que aquí conocemos como el río Aguanaval. Vaya que sí tiene un recorrido bastante extenso. Así es. Y bueno, cuéntenos cómo era la estancia en Río Grande, qué etapa fue en la que vivió y en qué año sucedió esto. Bueno, allí el clima siempre es fresco. Yo parte de mi niñez, muy poquita niñez viví en la ciudad de Río Grande. Inclusive únicamente entré a primer año y por razones de familiares tuvimos que emigrar aquí a la ciudad de Torreón, Coahuila, en el año del 1961. Ok. ¿Algo más que recuerde de su infancia? ¿Cómo era la infancia ahí? Pues realmente era muy sencilla. Mi papá trabajaba en la presidencia municipal. Yo había ocasiones que me iba a esperarlo ahí. Hay un portón rústico. En aquellos años había un portón rústico por el cual estaban las oficinas de la presidencia municipal. Mi papá trabajaba ahí. Le tocó la suerte de trabajar con 6 gobernadores del estado de Zacatecas a él. Una persona muy importante. Así es. Y por supuesto que esta ciudad es colonial, es por ello que las fachadas están muy elegantes y distintas a lo que podemos ver actualmente. Pues sí, inclusive retomando a mi papá, le tocó un suceso muy importante, porque venía un magistrado caminando por la calle principal y una persona ofendida iba a encontrarlo. Y mi padre le tocó suerte que estaba enfrente, entonces se cruzó y en el momento que sacó la pistola para matar al magistrado, le levantó la mano y lo aprendió y se lo llevó a la cárcel. Fue un hecho muy importante. Le agradecieron mucho porque imagínate matar a un magistrado, pues es una persona de la justicia muy importante. Importante. Un acto bastante heroico para lo que usted nos cuenta. Así es. Hace poco retomó o nos comentó que el hecho por el cual miraron aquí a Torreón, Coahuila, fue por motivos familiares. Así es. De hecho, le iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál fue el hecho detonante para dejar su tierra natal? Bueno, el fallecimiento de mi padre.
falleció mi padre y mi madre, como aquí en Torreón vivía mi tía Andrea, que era la que escondía en tiempos de la revolución cuando estaban niñas, ya muchachitas, niñas de 13, 14 años, era la que escondía, y ella ya tenía muchos años que había venido aquí a Torreón, Coahuila, inclusive ya tenía 2 hijos aquí, y por esa mi madre emigró aquí a la ciudad de Torreón, Coahuila. Ok, entonces ya conocían en cierta manera aquí la ciudad, ya Sí. estaban familiarizadas. Claro, ya habíamos venido en otras ocasiones a visitar a mi tía. Perfecto. Eso es lo importante, ya no desconocían tanto, no se enfrentaban a nuevos retos, ya por lo menos tenían cierta experiencia llegando aquí. Claro. Una situación lamentable, sin embargo, son situaciones que debemos afrontar. Y de la oscuridad surge la luz, y con esto me refiero a la familia. ¿Cómo fue que conoció a su esposa? ¿De dónde surgió ese amor? Bueno, a mi esposa en los años 70, 75, uno de los lugares favoritos para los laguneros pasear era la Alameda Zaragoza. Ahí yo la conocí a ella, en 1975. Oh, Así es. perfecto. ¿Ya cuántos años de matrimonio? Ahorita actualmente tenemos 45 años. 45 años de casados con 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Ya han construido bastante, incluso aquí podemos apreciar a los nietos, 9 nietos, ¿cierto? 9 nietos. Gracias a Así Dios. es. Muy bien. ¿ Ella también era de Torreón? ¿O- Ella trabajaba aquí en la ciudad de Torreón. Ella era cerca de Matamoros, Coahuila, pero aquí trabajaba, por eso es que yo la conocí. Es decir, que ella también migró de otro lugar. No, De- porque ellos son de esa región, de la región de Matamoros. Ah, Así perfecto. ¿Y hay algo en común antes de que ustedes se conocieran? El río Aguanabar, todo ese río Pues sí. los hizo... Sí, yo le platicaba a mi suegro, al señor Cruz Bernal, que ese río venía de allá de mi tierra y que en 1968 inundó gran parte de lo que es Laguna Seca. Para Mieleras, Matamoros, Viesca, la inundó porque se desbordó el río. Así es. Es decir, usted venía de los inicios del río y ella de los finales. Así es, donde nacía. Aquí la laguna de Mairán, que se encuentra por el lado de San Pedro, es donde desbocaba tanto el río Nazas como el río Guanábara. Perfecto, unos datos tan interesantes. He aquí cómo las coincidencias de la vida nos llevan a estos encuentros, a construir grandes experiencias, toda una familia. Y muchísimas gracias por tomarse un momento en esta entrevista. No, al contrario, agradezco, hija, la entrevista y ten la seguridad que estamos dispuestos cuando tú dispongas o haya otro tipo de información, con todo gusto. El señor Jesús Torres, además de ser un zacatecano bien lagunero, compartimos el gusto de ser familia. Es mi abuelito, lo amo mucho y es como mi segundo padre. Le agradezco mucho las palabras que me acaba de mencionar y que siempre ahí está para apoyarme. Claro, hija, muchísimas gracias. Gracias a ti, papucho. Nos vemos. Hasta luego.